Bueno, ¿me podría decir nombre, edad, dónde nació, en qué época fue a la escuela? Y Roberto Toselo, edad 72 años, y fui a la escuela en Ataliva, provincia de Santa Fe, Muy bien, ¿en qué año nació? en 1943. Muy bien. ¿Recuerda quién era presidente en el momento en que usted comenzó la escuela primaria? No recuerdo, era un militar, pero no tengo, en ese momento no tengo idea de quién era. ¿Y el partido que gobernaba cuando usted iba a la escuela? No, cuando yo iba a la escuela, el partido que gobernaba era el Partido Peronista. ¿Por qué datos lo recuerda? Y por datos, por mucha propaganda, porque era época del peronismo, donde Eva Perón era preponderante en el partido, y el partido que mandaba en ese momento era bastante, digamos, poco democrático para mi manera de entender. Ajá. ¿En qué cosas lo notaba eso? Y lo notaba en la manera que se propagaba la propaganda y los libros y la manera de manejarse, en ciertos profesores que eran de otro partido en ese momento y no podían dar clase porque no se afiliaban al partido peronista. ¿Eso usted se acuerda de docentes de su colegio que les haya pasado? Sí, me acuerdo porque ya tenía una edad bastante suficiente como para acordarme de esa clase de datos, aparte que se hablaba en el pueblo de gente que había quedado sin el trabajo por eso. Ajá. ¿Y en su pueblo recuerda alguna otra institución que no sea la escuela que también agrupara a los niños y los congregara para enseñarles o alguna otra cosa? Y sí, porque había torneos juveniles, los torneos de vista de fútbol, por ejemplo, donde lógicamente el partido oficialista, ¿no es cierto?, desarrollaba esos torneos, había pelotas de fútbol que regalaban, equipos de fútbol, y bueno, entonces uno en ese momento lo recordaba porque lo quería tener. ¿Les gustaba participar? Y lógico, ¿no es cierto? ¿Todos los chicos compañeros suyos iban al colegio? ¿Los amiguitos, vecinos? Sí, prácticamente en ese tiempo no había deserción escolar, digamos, porque los chicos venían del campo a caballo, a veces entre dos, para venir a la escuela. Uh-huh. Y ¿qué recuerdo tiene usted de Eva Perón, que recién hablaba de que los campeonatos se llamaban Evita? Bueno, era mucha la propaganda, ¿no es cierto?, que en ese momento se daba a los chicos, pero aparte de eso había ayuda con útiles escolares y libros. ¿Era para todos o para los más pobres? No, era para casi todos, ¿no es cierto? No se discriminaba en ese sentido. Ajá. O sea que, ¿a usted quién le compraba los materiales de estudio para ir al colegio? No, en mi caso, mi padre. Pero los chicos que no se podían comprar también los recibían. Sí, incluso en la biblioteca el director tenía útiles escolares para entregar. Uh-huh. ¿Tenían uniforme? No, todos llevábamos un guardapolvo blanco. ¿Y el que no tenía guardapolvo, no podía ir con el guardapolvo? No, generalmente todos, un poco más, un poco menos tenían, y si no, algunos se lo proveían, ¿no es cierto? Ajá. Con respecto a la escuela secundaria, ¿a qué escuela asistió usted? Y yo asistí a una escuela técnica. Ajá. ¿Y qué orientaciones había en la escuela técnica? Y todas orientaciones de oficios, digamos, carpinteros, torneros, electricistas, todo lo que con lo respecto a la técnica. Ajá. ¿Usted qué orientación eligió? Electricista. ¿Y pudo vivir de eso? Sí. Muy bien.
Eh, o sea que considera que le sirvieron los conocimientos que adquirió en la escuela primaria y secundaria. Sí, porque me parece que en ese momento la educación se manejaba, para mi manera de entender, a otro nivel. Por ejemplo, ¿qué? Y, por ejemplo, la gente leía mucho mejor, todos leían con quinto, sexto grado, leían de corrido, las multiplicaciones se hacían mentalmente, ¿no es cierto? Nadie usaba una computadora ni una maquinita de sumar, digamos, para hacer una cuenta, ¿no es cierto? Me parece que éramos mucho más ágiles mentalmente en ese sentido. Uh-huh. Y con respecto al gobierno del momento, ¿había algunos contenidos que se transmitían con respecto a eso? No, los contenidos en ese momento eran más políticos que educacionales, ¿no es cierto? Digamos, se manejaba todo, o la mayoría de las cosas, políticamente. O sea que a usted le parece que se transmitían las ideas peronistas a través de los materiales de estudio y de todo eso. Sí, sí, era hasta a veces hasta demasiado agresiva. ¿Y cuál es su opinión con respecto al peronismo y la influencia que tenía en la educación durante esa época? No, a mí me parece que la educación fue buena, pero me parecía que había que dejar un poco de lado las ideologías. ¿Por qué? Y porque me parece que en una democracia todo el mundo tiene derecho a pensar distinto. Bueno, le agradecemos mucho este tiempo y hasta luego. Gracias.